Muy buenas tardes, alumnos de primer año medio A y primer año medio B. Junto con saludar a cada uno de ustedes, vamos a presentar la unidad que corresponde a nomenclatura inorgánica. En este caso, el objetivo que tiene esta unidad tan importante de revisar es el siguiente: explicar la formación de compuestos binarios y ternarios considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica correspondiente. En resumen, lo que vamos a hacer en esta unidad es revisar cómo es que se nombran los compuestos inorgánicos tanto de uso común como de uso ya más técnico. ¿Ya? Recordemos que compuestos como la sal común deben tener su nombre técnico, en este caso el nombre que tiene es cloruro de sodio, y ahí vamos a ver cuáles son los nombres que tienen, el tipo de nomenclatura que existe, y vamos a comenzar viendo cómo es que se combinan estos elementos. Recordemos que los elementos se combinan para completar o la regla del dueto o la regla del octeto. Esto quiere decir que en su último nivel de energía deben contener o 2 electrones en el caso de la regla del dueto o 8 electrones en el caso de la regla del octeto. Solo los gases nobles son las sustancias que cumplen con la regla del dueto y con la regla del octeto. Por eso ellos no se combinan con ningún otro elemento de la tabla periódica. Los demás elementos, todos necesitan combinarse con otro elemento para lograr completar su último nivel, ya sea con 2 electrones o con 8 electrones en el caso de la regla del octeto. Bien, vamos a comenzar explicando qué es un estado de oxidación. Recordemos que, tal como les comentaba recién, los elementos necesitan combinarse con otras sustancias para lograr estabilidad, ya sea completando la regla del dueto o completando la regla del octeto. Desde ahí nace este concepto que es el concepto de estado de oxidación, EDO, que nos sirve o que establece la capacidad que tiene una sustancia de perder electrones o ganar electrones. ¿A qué corresponde el estado de oxidación o el número de oxidación? Corresponde a la carga del átomo que tendría en una molécula o un compuesto iónico si los electrones fueran completamente transferidos. Sabemos que solo el enlace iónico nos indica que hay una transferencia de electrones, pero también tenemos el otro tipo de enlace que es el covalente, donde ahí se comparten los electrones. Acá se asume que hay una transferencia completa de los electrones. ¿Cuáles son las reglas para determinar el estado de oxidación de cada uno de los elementos que están en la tabla periódica? A excepción de los gases nobles, porque ya dijimos que ellos tienen siempre número de oxidación 0, porque tienen su última capa llena con electrones y por lo tanto no necesitan combinarse con otras sustancias. Estas reglas son las siguientes. Los elementos libres, es decir, que están en estado no combinado, tienen un número de oxidación igual a 0. Es decir, por ejemplo, acá tenemos sodio, berilio, potasio, plomo, dihidrógeno, dioxígeno, tetrafósforo. Cuando no tienen una carga evidente, su número de oxidación es igual a 0. Si no están combinados, ahí asumen directamente que su número de oxidación es igual a 0. La segunda regla es que en los iones monoatómicos el número de oxidación es igual a la carga que tenga el ion. Por ejemplo, en el caso del litio, el litio tiene una carga más. Eso significa que su número de oxidación será más 1. En el caso del hierro tiene una carga más 3, por lo tanto su número de oxidación será más 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí tenemos el oxígeno con carga menos 2, por lo tanto su número de oxidación es menos 2. Generalmente, como tercera regla, el número de oxidación del oxígeno generalmente es menos 2, excepto en el peróxido de hidrógeno y en este anión que podemos ver acá, donde ahí su número de oxidación cambia a menos 1, pero es una excepción, ¿ya? Generalmente ustedes tienen que asumir que el oxígeno tiene carga menos 2. Luego, como cuarta regla, el número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1, excepto cuando está enlazado a metales de los compuestos binarios, es decir, cuando está en los hidruros. En estos casos, el número de oxidación es menos 1. Solamente esa es la excepción. En los demás compuestos, siempre está con número de oxidación más 1. Luego tenemos los metales del grupo 1A, que tienen su carga más 1, metales del grupo 2A más 2, y el flúor siempre tiene carga menos 1. Ahora, como sexta regla, debemos saber que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o ion es igual a la carga en la molécula o ion. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Tenemos un compuesto, un anión que tiene carga negativa, donde acá, cuando determinamos su número de oxidación, ¿cierto? Este número se tiene que igualar a la carga que tenga este anión. En este caso, la carga será menos 1, porque aquí hay un menos, ¿ya?
¿Cuáles son los números de oxidación de todos los elementos en el ion permanganato, que es el ion que encontramos acá? Sabemos que el oxígeno siempre tiene carga -2, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya identificamos el número de oxidación del oxígeno. Ahora, para saber o para identificar el número del manganeso, lo que tenemos que hacer es plantear una especie de ecuación de primer grado, donde lo que vamos a hacer es determinar a partir del oxígeno, que ya conocemos su número de oxidación, el valor que tiene el número de oxidación del manganeso. Ya lo vamos a hacer ahora. Voy a insertar aquí un cuadro para que lo podamos hacer, ¿cierto? Y saquemos el número de oxidación del manganeso. Esto es una sencilla ecuación de primer grado. ¿Ya? Ustedes ya en primero medio tienen que haber revisado ecuaciones y despeje de ecuación de primer grado, con una incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar este número de oxidación. Vamos a colocar el compuesto, en este caso, ¿cierto? Que es el compuesto ion permanganato, ¿ya? MnO4 con una carga -1, ¿ya? Cuando no tiene un número arriba, solamente sale una carga menos o una carga más, significa que es -1 o +1. Entonces aquí esto es -1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a plantear una especie de ecuación de primer grado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asumir que el manganeso es nuestra incógnita y nuestro número que no conocemos y que necesitamos saber, ¿cierto? X va a quedar como el compuesto incógnito, en este caso el número de oxidación del manganeso, lo vamos a dejar como una X, ¿cierto? Luego le vamos a sumar el siguiente elemento, que es el oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos de oxígeno? Según lo que vemos acá en la molécula, son 4 átomos. Por lo tanto, aquí coloco un 4, y este lo multiplico por la carga que siempre tiene este elemento que dijimos que era -2. ¿Ya? Acá vamos a multiplicar por la carga que siempre adopta el oxígeno, ¿cierto? Y después vamos a igualar, según la regla 6, ¿cierto?, a la carga que tenga este anión. En este caso es la carga -1. Ahora desarrollamos esto, ¿cierto? Nos queda X menos 8 igual a -1. Entonces despejamos finalmente, ¿cierto? Y llegamos a que el número de oxidación del manganeso será igual a -1 más 8. Recordemos que el 8 tiene que pasar al otro lado con la carga opuesta. Si está negativo, pasa a carga positiva. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda que X, o que el número de oxidación del manganeso será igual a +7. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este número de oxidación que corresponde al manganeso. Así se determina conociendo siempre el valor que tiene el otro número, en este caso el número del oxígeno, la carga del oxígeno. Si no conocemos la carga del oxígeno, simplemente no vamos a poder determinar el número de oxidación de este elemento que era el manganeso. Pero como ya la vimos en las reglas, ahí lo pudimos determinar. Vamos a avanzar un poquito. Determinación de los estados de oxidación en compuestos neutros, en este caso. En el compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación siempre es 0. Cuando ustedes ven un compuesto neutro, lo ven sin carga. ¿Ya? En el caso anterior, si ustedes se dan cuenta, teníamos una carga menos, por lo tanto ese es un anión, ¿cierto? Y cuando tenemos un compuesto neutro, en vez de igualar a la carga negativa o a la carga positiva, se iguala a 0. Si no se conoce el estado de oxidación de un elemento determinado, se puede establecer conociendo el estado de oxidación de los otros elementos que conforman el compuesto, que era lo que yo les comentaba recién. Veamos un ejemplo. Dice, calcula el estado de oxidación del nitrógeno en el compuesto HNO3. Este se llama ácido nítrico. Lo vamos a hacer. Sabemos que el hidrógeno, según las reglas que estaban ahí, siempre es +1 y el oxígeno siempre es -2. Por lo tanto, yo puedo determinar el número de oxidación del nitrógeno conociendo esos dos números de oxidación de los elementos que están ahí acompañando al nitrógeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a plantear esta ecuación de primer grado que, tal como les comenté recién, siempre se tiene que hacer para hacer el despeje y para poder sacar el valor de la incógnita. Y acá vamos a asumir, ¿cierto?, que en este caso tenemos un átomo de hidrógeno que se multiplica por la carga que siempre tiene el hidrógeno, que es +1. Luego sumamos el siguiente elemento, que es el nitrógeno, que va a ser nuestra incógnita, yo lo voy a dejar como una X. Y luego tenemos el oxígeno, ¿cierto?, que en este caso hay 3 átomos de oxígeno, más 3 átomos de oxígeno que se multiplican por la carga que siempre tiene el oxígeno, que es -2. Después acá voy a igualar a 0, porque según la regla, ¿cierto?, se iguala a la carga que tenga la molécula. En este caso acá no hay una carga evidente, y por lo tanto yo asumo que es un átomo neutro que tiene carga 0. Desarrollo esto nos queda 1 más X
y en este caso sería menos 6. 3 por menos 2 es menos 6, igual a 0, ¿cierto? Después despejamos, ¿cierto? Y nuestra incógnita nos queda igual a 6 positivo, ¿cierto? Menos 1. Y eso nos queda que el número de oxidación en este caso es igual a 5 positivo. Más 5. Ahí siempre se tiene que colocar el más 5. Por lo tanto, en este compuesto, el número de oxidación del nitrógeno es igual a 5. Obviamente, siempre podemos hacer este cálculo conociendo el número de oxidación de los elementos que estén acompañando a ese elemento que no se conoce o no se sabe su número de oxidación. Bien, después tenemos un compuesto con carga positiva, un catión, donde la suma de los estados de oxidación debe ser positiva según indique la carga que tenga el compuesto. Por ejemplo, calcula el estado de oxidación del nitrógeno en el compuesto NH4+. Ese compuesto se llama ion amonio, ¿ya? Y vamos a sacar el número de oxidación ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal como lo dice ahí el ejemplo. El nitrógeno va a ser nuestra incógnita, ¿cierto? Lo vamos a dejar como X. Le vamos a sumar el siguiente elemento que es el hidrógeno y que yo sé que su número de oxidación siempre es más 1, a no ser que esté en un hidruro, y en este caso no es un hidruro, sino que es un compuesto que está con hidrógeno. Por lo tanto aquí, con nitrógeno, perdón, aquí vamos a colocar un 4 multiplicado por la carga que siempre tiene el hidrógeno, que es más 1, ¿ya? No se trata de un hidruro. Por lo tanto, su carga siempre será más 1. Entonces aquí lo vamos a igualar a la carga que tenga este catión. En este caso ahí sale un más. Eso nos indica que esa carga debe ser más 1. Y despejo. Coloco la X, ¿cierto? 4 por más 1 es 4 positivo, ¿cierto? Y esto se iguala a 1 positivo. Y finalmente despejamos y llegamos a que el número de oxidación del nitrógeno en el ion amonio será menos 3, ¿cierto? Porque aquí el 4 se pasa de forma negativa y se le resta al 1. Y queda menos 4 más 1. Y eso nos queda X igual a 3 negativo, menos 3. Por lo tanto, ese es el número de oxidación en el compuesto ion amonio del nitrógeno. Ya, vamos aquí a lo siguiente, ¿cierto? Cuando tenemos compuestos negativos o aniones, la suma de los estados de oxidación debe ser negativa según indique la carga del compuesto. Es decir, acá tenemos un ejemplo y se calcula el estado de oxidación del azufre en el compuesto SO4-2. Este anión se llama anión sulfato, para que lo vayan recordando. Recuerden que el nombre, la nomenclatura va a ser primordial y va a ser muy importante en esta unidad porque ustedes van a aprender a determinar el nombre que tiene cada uno de estos compuestos que estamos mencionando, ya sean compuestos de uso cotidiano o compuestos que no tengan ese uso, pero que sí sean importantes a nivel industrial. Acá vamos a hacer lo mismo, asumimos que nuestra incógnita será el átomo de azufre, yo no sé cuál es su número de oxidación, por lo tanto lo voy a dejar como X. Luego sumo el siguiente elemento, que es el oxígeno. Tengo 4 átomos de oxígeno que se multiplican por la carga que siempre tiene el oxígeno, que es menos 2. Y después lo que voy a hacer es igualar a la carga que tenga este anión, que esa carga es un menos 2, tal como se indica en la estructura que tiene el anión sulfato. Ahora desarrollo, ¿cierto? Esto me queda X, 4 por menos 2 es menos 8, y después se iguala al menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer finalmente? X me va a quedar igual a menos 2 más 8. Y por lo tanto, el número de oxidación del elemento azufre en el anión sulfato será más 6. Bien, ya con esto terminamos de explicar cómo es que se determina el número de oxidación tanto en átomos neutros, en aniones y en cationes. Ahí tenemos algunos compuestos que son de tipo inorgánico, algunos compuestos de uso común. Tenemos la sal común, que la mencioné al principio de esta sesión, donde su nombre técnico es cloruro de sodio, es un compuesto binario porque está formado por 2 elementos. Después tenemos el vinagre, que se llama ácido acético, es un compuesto ya muy complejo porque tiene más de 2 elementos. Su nombre técnico es ácido acético, y ahí tenemos el cloro, ¿cierto? Que es un elemento que se usa en la vida cotidiana y que el nombre
específico o el nombre técnico es hipoclorito de sodio. Bien, acá también tenemos un antiácido, el bicarbonato de sodio. Ahí tenemos la fórmula del bicarbonato, un compuesto cuaternario, tiene 4 elementos en su estructura. Y tenemos el vino que se llama etanol o alcohol etílico. Bien, esta es la primera sesión que corresponde a la nomenclatura inorgánica, y después vamos a grabar nuestra segunda y tercera sesión que corresponde a la nomenclatura y a cómo nombramos este tipo de compuestos. Nos vemos en una próxima sesión y espero que les haya quedado muy claro estos contenidos al momento de sacar el número de oxidación de un elemento. Que estén muy bien y